5 minutos, chicos, a ver si se suma alguien más. Se las tienen que realizar al docente que les dio el tema, ¿sí? Porque el docente que les dio el tema, en definitiva, es el que sabe lo que dijo y lo que no. Por eso van a ver que creo que la doctora Castro, creo que hoy a la noche o mañana les iba a hacer llegar el mail de cada uno de los docentes, ¿sí? Así ustedes podían consultar los temas o qué fue lo que se dijo sobre cada uno de los temas que se dieron en las clases determinadas. Muy bien. ¿Alguna consulta tienen para hacerme antes de que empecemos? Profe, yo tengo una duda de un concepto de usted de los delitos contra la propiedad, más que nada el del concepto de patrimonio. La cátedra sí, a partir de la doctrina Yo estoy siguiendo buen padre, y hay varias concepciones económicas, mixtas, personales. ¿Cuál es la moderna? O sea, ¿cuál es la que se toma? ¿La mixta, la que conjunta las dos partes? Podríamos decir, para En tomar realidad toda la doctrina dogmática penal sigue la mixta, la mixta. ¿sí? Bien. Que toma conceptos que son de la económica y de la jurídica. Después vas a tener una cuarta posición que es la de Gladys Romero, que ya es un concepto personal. Pero esa última concepción no es aplicable, pero es interesante. Por eso generalmente la suelen mencionar y demás. ¿Alguna otra duda antes de que arranquemos? ¿No? Vamos a ver si... Bueno, la semana pasada, ¿en dónde nos habíamos quedado, chicos? Creo que estábamos hablando del concepto de patrimonio y demás. Yo les estaba mencionando... El concepto de patrimonio explicó, bueno, estas cuestiones de la diferencia de por qué se establecía, todo lo que dice papá de la primera parte de por qué la diferencia con propiedad, lo que pensaba el legislador. Después explicó la diferencia entre extorsión y estafa o defraudación, de que la extorsión había una coacción de parte de quien la realizaba, que no podían ser conceptos tomados del mismo origen. Eso ahí creo que nos quedamos, con esos conceptos. No mucho más profundo, no se profundiza mucho más, pero hasta ahí. En realidad, yo hice una distinción así muy, muy rápida y más que nada general para que ustedes la tengan en cuenta cuando van a estudiar, ¿sí? Yo hice una distinción entre lo que son los delitos de apoderamiento y lo que son los delitos delito de apoderamiento, delito de extorsión y delitos de estafa, ¿sí? Como los tres grandes núcleos que ustedes van a ver en esta primera parte, ¿sí? Esto lo marcaba porque en lo que es el delito de hurto y robo, que es donde prima el concepto de apoderamiento, ¿sí? Va a estar definido por lo que vamos a ver hoy. Después, en el 168, que es la extorsión, van a ver que lo que prima es la intimidación, ¿sí? Ya sea una intimidación de manera genérica o una intimidación simulada o una intimidación de carácter documental, ¿sí? Pero eso es algo que van a ver en el 168 cuando llegue su momento. Y después, el último bloque al cual yo hice referencia, tenía que ver con la estafa y las defraudaciones especiales, ¿sí? En este último bloque, lo que va a primar en la conducta típica es el engaño. Entonces ustedes tienen que partir de esta base, ¿sí? Que tienen tres bloques distintos: uno, el apoderamiento, hurto y robo; otro, la extorsión propiamente dicha, el secuestro extorsivo y el secuestro de cadáveres, en donde en ese bloque lo que importa es la intimidación. Y el tercer bloque tiene que ver con el engaño, ¿sí? Con una simulación, con un ardid, ¿sí? Y cada una de estas conductas van a ver que en definitiva son lo que marcan la dinámica de la conducta típica o del delito para afectar el patrimonio, ¿sí? Creo que yo había marcado eso para que ustedes lo tuvieran en cuenta cuando fueran a estudiar y no confundieran, como ha pasado en algunos exámenes, que confundieron estafa con extorsión, ¿sí? Y no tiene nada que ver. Muy bien. Creo que también estábamos hablando cuando hacíamos referencia al concepto de patrimonio y a estas distintas posiciones teóricas que se utilizan para definirlo, ¿sí? Estábamos hablando de que el tipo penal hay conceptos que no define. El tipo penal dice que el delito de hurto es el apoderamiento ilegítimo de una cosa mueble, total o parcialmente ajena, ¿sí?
también nos marca, ¿sí?, que son delitos contra el patrimonio o contra la propiedad como figura en la ley. Ahora, si nosotros tenemos que definir de dónde surge el concepto patrimonio o propiedad, como está en el título, ¿de dónde lo sacamos? Pues si nosotros leemos, dice delitos contra la propiedad. ¿Y qué es la propiedad? 162. Será reprimido con prisión de 1 mes a 2 años el que se apoderare ilegítimamente una cosa mueble, total o parcialmente ajena. ¿Qué es el apoderamiento? Entonces vamos a ver, es lo que se va a ver a lo largo de este cuatrimestre en lo que son los delitos especiales, que la dogmática penal nos viene a decir o nos viene a dar determinados conceptos, ¿sí? Y esto es importante porque estos conceptos vienen a integrar el tipo penal, algo que no se suele decir mucho. Lo que se dice es que el tipo penal o que la conducta típica o que las formas de actuación en un determinado delito están previstos en el Código Penal, ¿sí?, como si el Código Penal diera los conceptos. Y no, claramente no. Por eso ustedes, para definir la propiedad, tienen que acudir, ¿sí?, a las teorías que señalaba su compañero. La teoría económica o la concepción económica, tienen que acudir a una concepción jurídica, van a tener una tercera concepción que es una concepción mixta, y una cuarta que es la concepción personal de Gladys Romero, ¿sí? Y estas teorías son las que nos van a decir o las que nos van a definir el concepto de propiedad o de patrimonio. Muy bien. Antes de entrar en conceptos, nosotros van a ver que el ámbito penal, ¿sí?, el ámbito penal no está obligado a acatar los conceptos que vienen del ámbito civil. Por eso van a ver que cuando nosotros hacemos referencia a cosa mueble, ¿sí?, la cosa mueble tiene que ver, está vinculado a una idea de transportabilidad. ¿Sí? Una idea de transportabilidad, la cosa mueble. Si nosotros vamos al Código Civil, ¿cuáles eran los inmuebles por la sección? Los adheridos al piso. Los frutos, animales. ¿Sí?, al piso, o incluso un inmueble, un animal. No sé, moviente. Bien. ¿Y la escritura qué era? La escritura de un inmueble, ¿qué era? Instrumento público por el cual se da fe que la propiedad de ese inmueble corresponde al titular. Sí, ese es el concepto, o sea, lo que es. Es mueble. En su momento, yo no sé, la verdad que no hace mucho que no veo el Código Civil, pero en su momento una escritura de un inmueble era considerado una cosa inmueble también, ¿no? Llevaba, ¿qué cosa? Impresa la naturaleza de qué? De aquel bien principal y demás. Sin embargo, ese es un ejemplo que daba Creus. Sin embargo, una escritura de inmueble podía ser objeto del delito de robo o de hurto en el ámbito penal, ¿sí? Entonces van a ver que hay elementos o conceptos que vienen del ámbito civil que no son aplicables al ámbito penal, ¿sí? El concepto de propiedad es uno, ¿sí? ¿Por qué? Porque el concepto de propiedad del ámbito civil, ¿con qué estaba vinculado? Con esa idea de que eran todas las cosas que pertenecían a una determinada persona y que tenían un valor económico. Sin embargo, como yo había empezado a decir la semana pasada, van a ver que hay cosas muebles, ¿sí?, cosas muebles que no tienen un valor económico, pero sin embargo están protegidas desde la esfera penal. Por ejemplo, lo que era una carta, ¿sí?, una carta misiva. Si bien no tenía un valor económico o tenía un valor irrisorio, está protegida para el ámbito penal. ¿Sí? ¿Me vienen siguiendo, chicos? Por eso sería un delito el que robara correspondencia. ¿Alguna duda? El que hurtar, no, pero perdón. no hay dudas. Va, por lo menos yo. ¿Es un delito de robar correspondencia? Perdón, lo que decía, el que hurtara, por ejemplo, correspondencia que todavía no está en posesión de la persona, pero que estuviera dirigida o la abriera o tuviera intervención,
se tomaba como delito, si no estaba mal, no me acuerdo el artículo que lo había leído, pero se tipificaba esa acción, por ejemplo, ¿no? No recuerdo mal. No, pero eso no es violación de correspondencia. Sí, violación de correspondencia, pero eso no sería, por ejemplo, también una forma de propiedad, aunque si está dirigido por una persona, o aún no, profe. Por eso le consultaba, porque la propiedad en sería realidad, que pertenece a un Claro, pero sujeto. ahí hay propiedad privada también. Sí, por eso le consulto. Sí, pero en realidad, si vos tenés una carta que está siendo trasladada por digamos, un camión de correo, es violación de correspondencia. Y eso está previsto, ¿sí? En una ley, si no me falla la memoria, en una ley determinada especial. ¿Sí? El ejemplo que hablan de la carta misiva, ¿sí? De la que hablan los autores, es cuando, por ejemplo, vos recibiste una carta, ¿sí? La tenés, ponele que a vos, no sé, un familiar tuyo, una abuela tuya, a la cual querés mucho, te dio una carta que fuiste a retirar hoy, la llevaste a la facultad o a cualquier lugar público, y un compañero tuyo se apodera de esa carta. ¿Sí? O sea, por eso los autores hablan del ejemplo de la carta, pero cuando vos la tenés en poder, no cuando está siendo trasladada, que el correo te lo está llevando a tu domicilio. No, ¿por qué? Porque si fuera ese caso, entonces vos tenés una violación de correspondencia y es un delito que puede ser de la órbita federal. ¿Sí? Sí, acá encontré, creo que lo había encontrado, en el 154 lo he visto, será reprimido con prisión de 1 a 4 años el empleado correspondiente que abusara de su empleo o se apoderara de cartas. Ese bien jurídico protegido sería la privacidad más que la propiedad de ese sujeto sobre esa carta, ¿no? ¿Estaría bien ese razonamiento? La privacidad, el secreto de la ¿La qué? privacidad. Sería el bien jurídico protegido, por el título que dice del capítulo 3, violación de secretos y de la privacidad. El bien Sí, jurídico pero por eso le preguntaba, me quedó la duda sí, si era la igual propiedad del sujeto sobre la cosa o era la privacidad que tiene ese sujeto a través de esa carta o ese encomienda, lo que pueda sí, hacer. pero igual hay un tema ahí, porque también el bien jurídico protegido puede ser mucho más amplio, porque también tiene una vinculación con lo que es la comunicación, ¿sí? Con lo que es la comunicación de parte del Estado. Supongamos, se han dado casos en los cuales se han robado un camión de caudales y no se ha ido por una violación a la privacidad, sino que se ha ido más por un delito vinculado a lo que es la interrupción de comunicaciones. ¿Sí? Muy bien. No sé si quedó zanjada la duda en este caso. De hecho, ese es un delito que es muy poco común, pero siempre queda absorbido por la órbita federal. ¿Sí? Y los delitos que son de la órbita federal son delitos de carácter excepcional en los cuales el Estado tiene cierta preponderancia. El interés que se encuentra protegido por los delitos federales son intereses que le asisten al Estado nacional. ¿Sí? En este caso, la violación de la privacidad de una persona o de un particular no sería algo que le interese a la órbita federal. Sí es algo que le interesa a la órbita federal, la interrupción de las comunicaciones. ¿Sí? Claro, sería como un mixto por el propio delito que es federal. Y sí, porque imagínate que nadie va a saltar un camión de caudales para llevarse una carta. Claro. Una sola carta. Sí puede ser sí puede ser que asalten un camión de caudales porque tienen otro interés extra. ¿Sí? Profe, una consulta. Sí. Y entonces el concepto de mueble en el derecho penal también lo integran los inmuebles que pueden ser objeto de hurto. Por ejemplo, Exacto. o sea, Lo que ustedes van a ver que ustedes, por ejemplo, ya como estamos hablando de un mueble, estamos analizando propiamente lo que es el delito de hurto en sí. ¿Sí? Ahora yo voy a volver sobre esto. Establecimos las 4 concepciones que tienen que ser utilizadas para definir el patrimonio o la propiedad. ¿Sí? Muy bien. Definido eso, nosotros tenemos que empezar a analizar el delito de hurto propiamente dicho. ¿Sí? Vamos a ver que el 162 dice que será reprimido con prisión de 1 mes a 2 años el que se apoderare ilegítimamente de una cosa mueble total o parcialmente ajena. ¿Sí? Ahora voy a empezar de atrás para adelante, porque como ya nos metimos con el tema de la cosa mueble, ¿sí? Vamos a empezar a hablar de la cosa mueble y después vamos a definir, ¿sí? Lo que es el acto constitutivo del apoderamiento. La idea central de la cosa mueble
es esa idea de transportabilidad. ¿Sí? Recuerden que para el derecho penal no son obligatorios, como les dije, los conceptos que vienen del ámbito civil. Por eso en este ámbito, en el ámbito de la esfera de la punición, ¿sí?, va a ser central el tema de lo que es la transportabilidad. Nosotros lo que tenemos es un sujeto, ¿sí?, que se apodera de una cosa mueble, total o parcialmente ajena. El concepto de cosa mueble, ya se los acabo de decir, está vinculado a esta idea de transportabilidad. También la cosa mueble tiene que ser, ¿qué cosa? Un objeto Ajena. material. Sí, o sea, sí. Si no fuera un objeto material, ¿qué pasaría? No sería una cosa. No sería transportable. No sería una cosa. No podría ser transportable, no podría digamos, no podría estar en posesión de uno o posesión de otra persona, digamos, porque para que se constituya digamos, el hurto tiene que haber un poder que tenga el sujeto que roba, el ladrón, sobre el propietario. Yo para mí sí, por más que no sea cosa, podés apoderarte de algo que no sea cosa. Una idea. Un documento online. Una idea. Entonces, ahora estamos hablando de esta idea de transportabilidad, estamos diciendo que es una cosa que debe ser corpórea, ¿sí?, debe tener cierto cuerpo y demás, ¿no? Entonces eso nos llevaría a una pregunta que se las dejo picando para que ustedes me la contesten, ya sea o por el chat o que me la contesten la semana que viene. ¿Qué pasa con la energía eléctrica? ¿La energía eléctrica es susceptible del delito de hurto o puede ser una defraudación o una estafa? La empezaron a considerar. Porque la energía eléctrica Esto yo lo leí. yo no puedo Y depende de la Es susceptible de delito de hurto. No, es una cosa, la energía eléctrica está considerada como cosa. Para mí es una defraudación. Es O una susceptible estafa. de apropiación. Hubo mucha Muy bien, diferencia yo- en la doctrina. Yo le- Igual que el agua. Yo les dejo plantearla. Pero el agua vos la podés llevar en un recipiente. Claro, pero se había dado la misma Es discusión una- doctrinaria. Es una cosa incorporal, la energía. Pero la determinaron como cosa con lo de la doctrina. Entonces eso sirvió para Muy que bien. entre el Ahí delito de alguien hurto. citó Sí, una es norma una del cosa Código- material. En realidad, esto llevó a muchas discusiones, ¿sí? Y se entendió que la energía eléctrica era un objeto susceptible del delito de hurto, ¿sí? Otra cosa, ustedes recuerden siempre que cuando vean el delito de estafa, que lo van a ver conmigo, o alguna defraudación especial, siempre es necesario, ¿sí?, es necesario que yo engañe a una persona, ¿sí? Es necesario que el sujeto pasivo de la maniobra que yo estoy desplegando para generar una simulación, un ardid y demás, siempre es una persona. Van a ver que hay distintas discusiones. ¿Qué pasa cuando yo utilizo una tarjeta falsa y la introduzco en un cajero? ¿Sí? Algunos dicen que, ¿y eso qué es? ¿Es un delito, es el delito de hurto? ¿Es un delito de estafa? ¿Yo no puedo estafar a un cajero? ¿Pero ¿Sí? qué conseguirías, profe, metiendo una tarjeta trucha? Si el cajero no te va a dar efectivo. En el caso de funcionar, decís vos. En el caso que funcione, En el caso de que claramente. introducción de una tarjeta recibiera dinero que no me corresponde, que eso sería el hurto digamos. Exactamente. Considero que es Exactamente. estafa. Eso es hurto porque no se puede estafar a una máquina. Bueno, van a ver que hay Por lo visto, dos sí. posiciones que yo cuando llegue el momento las voy a aclarar. Para algunos es hurto, porque no se puede estafar una máquina, y para otros es una estafa. ¿Por qué? Porque la máquina no es el sujeto final, ¿sí?, de mi maniobra defraudatoria, sino que es un elemento interpuesto y que en realidad el sujeto final sería el banco, ¿sí? Es medio rebuscada esta última posición. Pero profesor, una Y luego, consulta. o sea, pero- Profe, al Disculpe. banco. Uno podría, la máquina es un intermediario, porque la máquina es una cosa no viviente que simplemente entrega. Uno no está robándole a la máquina no tiene bienes, los tiene el banco que tiene Pero el vos dinero. podés estafar a una persona. Disculpe, claro, eso quería comentar. O sea, tendría que ser por intermedio, o sea, falsificar la tarjeta
y el destinatario de esa estafa o el robo tendría que ser una persona física o jurídica de donde tenga los fondos para que yo lo robe. ¿Se entiende? A lo que voy. Digo, no sería directamente la entidad bancaria, sino un X del cual se roba la identidad para poder llegar a ese acto. Esa es la parte que no comprendo. Sí, pero, o sea, todas las tarjetas o las cuentas tienen un seguro. Sí. Bueno. Planteo otro supuesto. Supongamos que yo soy un jubilado, que tengo 5.000 pesos en mi caja de ahorro, voy a retirar plata y el cajero me entrega 50.000 pesos. Yo me quedo con los 50.000 pesos. ¿Qué es eso? El delito de hurto, es una defraudación. Y eso es una defraudación. Pero bueno, estos casos yo se los planteo para que los vayan viendo porque lo vamos a ver en las próximas clases, ¿sí? Igual ya les voy avisando que no son discusiones que estén zanjadas. Hay una posición que va para un lado, hay otra posición que va para otro. ¿Sí? Muy bien. Estamos hablando de la cosa mueble, de esta idea de transportabilidad, ¿sí? Hablamos del ejemplo de la energía eléctrica y demás. Y yo les decía que esta cosa mueble tiene que ser, ¿qué? Total o parcialmente ajena. ¿Sí? Tiene que ser total o parcialmente ajena. Y si fuera una cosa abandonada, No es hurto. Porque no ¿y le qué pertenece a nadie. puede haber ahí? Como No la sé. perdida. Si es una cosa abandonada, ¿De qué te determinas para saber que depende? perdida depende. ¿Sí? Depende, Si es una sí. cosa abandonada, ¿qué pasa? Y, o sea, apoderamiento no hay, Es una porque cosa la abandonada. doctrina, apoderamiento no habría, porque la doctrina interpreta apoderamiento como de sacar de disposición de otro para tener disposición mía. Entonces, Sí. apoderamiento no hay, entonces hurto no hay. No, cuando la cosa es abandonada no, No afecta a no hay nadie. hurto. Yo para No mí puede hurto ser no hay, delito porque porque no si hay... no hay apoderamiento, no hay hurto. Para mí no sería acción típica si una persona deja algo, o sea, deja de tener el poder de la posesión sobre la cosa, o sea, deja de tener la posibilidad de utilizarla como su propiedad y la deja a la merced. En ese caso no está robando nada que sea propio, porque esa persona desiste de la propiedad de ese bien, para mí. Igual vamos a hacer una cosa, para que no tengamos problemas conceptuales. No hablemos de robar, hablemos de hurto. No, ¿Sí? hurto, Porque claro, van a ver que el concepto de robar, Claro, implica mucho más que el delito de hurto. Claro. Ahora van a ver, vamos a ver si llegamos a la parte de robo, van a ver que son, si bien el delito de robo mantiene la parte constitutiva del delito de hurto, le agrega dos elementos comisivos, ¿sí? Que hace que algunos hablen de que en realidad es un delito de hurto agravado. Pero nuestro código lo receta y habla de dos figuras distintas, ¿sí? En realidad, como si bien lo dijeron así en líneas generales y algunos también contestaron por el chat, la figura penal habla de cosas que sean ajenas, ¿sí? Fíjese cómo dice. El que se apodera ilegítimamente de una cosa mueble, total o parcialmente ajena. ¿Sí? Si la cosa está abandonada, como dicen algunos compañeros que están mandando mensajes por el chat, puede darse un instituto, o se puede utilizar un instituto del derecho civil, que es la apropiación. ¿Sí? Si la cosa está abandonada, siguiendo las normas del derecho civil, uno se puede apropiar. Ahora, si la cosa está abandonada, no tiene ninguna repercusión en el ámbito penal. No es 162. No le interesa al derecho penal, ¿sí? Entrar a ventilar o juzgar una cuestión vinculada a una cosa mueble que ha sido abandonada. ¿Sí? Y hace unos años hubo un fallo de la Corte Suprema en la cual van a ver que dentro de las figuras de hurto agravado, de los hurtos agravados, hay una que tiene vinculación a lo que son los automotores, que en definitiva se basa en que los automotores son dejados en determinados lugares que están fuera de la custodia o de la vigilancia de los dueños. ¿Sí? Resulta que una persona X se apropia de digamos que hurta,
¿sí? Se lleva un auto que está en la calle, lo hurta, caería en lo que es la figura agravada. Ese caso llegó hasta la Corte Suprema justamente porque la defensa lo que argumentaba es que el vehículo se encontraba en la calle y estaba abandonado. Entonces, como estaba abandonado, ¿qué fue lo que hizo? Dice, lo que hizo la persona. Dijo, no, el vehículo está en la calle, se encuentra abandonado, y lo que hizo es apropiarse del vehículo. ¿Sí? Pero eso es diferente porque es un bien mueble registrable. Entonces se supone que tiene un dueño, o sea que no se puede abandonar. De hecho, hay responsabilidad civil que recae sobre el titular registral si llega a producirse, no sé, un incendio o una explosión con ese vehículo. Pero yo considero, para el derecho penal no sé si importa si eso no es registrable. El tema es que para lo que es el hurto. Claro, lo que dice Connie, para el derecho penal no sería una figura típica. Estamos hablando de que en el derecho civil puede haber un montón de institutos que en el derecho penal no tienen relevancia. Ahora bien, más allá de si es registrado o no, ¿a usted les parece un argumento creíble que alguien abandone un auto en la calle? No. Un argumento de defensa. No, claramente no. Y no. Es como si dejas una casa porque te vas de vacaciones. No pueden entrar y apropiarse de la casa porque no estás vigilándola. Entonces lo que dijo la Corte Suprema es que que el argumento de decir que un vehículo está abandonado en una calle cuando este bien mueble tiene determinado valor es poco creíble. Entonces lo rechazó. Claro, ¿Sí? porque las cosas abandonadas son las que se supone que no tienen valor. Sí, igual yo les digo lo siguiente. Un vasito de plástico, una lapicera Bic. Pero si esa lapicera es la que firmó Michael Jordan, una pelota, ¿qué valor tiene eso? Ahí te planteo. ¿Qué pasó con la pelota? Ella, por ejemplo, dice tirar una lapicera a la calle, algo que no tenga valor económico, no pueda ser pecuniariamente evaluado, no tengo valor económico. Pero si esa lapicera, por ejemplo, vos no sabés si la lapicera con la que Michael Jordan firmó la última pelota del último partido que jugó, o Messi, esa pelota pasa a tener un valor muy importante. Y vos Pero ahí puede ser. Ahí se está tirada en la calle, no es un lugar. En la calle no es un lugar donde generalmente se encuentra una lapicera, entonces si no está abandonada puede estar perdida, pero por lo que entiendo, cuando está perdida no es hurto, porque habría error de tipo, o sea, la persona no sabría que lo estaría cometiendo. Está bien. Voy a hacer una aclaración. Yo tengo una pregunta. Estamos hablando perdón, voy a hacer esta aclaración. Si estamos hablando de una cosa, una lapicera o una pelota que está firmada por una determinada persona, ya pasa a ser un objeto de colección. Y como pasa a ser un objeto de colección, ¿qué tiene? ¿Determinado valor o no? Y claro, ya ahí sería perdida. Pasa que el chico por ahí no sé si entendió esto. Sí, yo entendí. Lo que te quiero decir es cómo vos, a la hora de cometer la acción, que no es... Igual, chicos, voy a hacer la acción. El valor no va a definir si está perdida o no. ¿Sí? Acá, en el caso del automotor, ¿sí? La Corte definió qué fue lo que estableció. Que el automotor, más allá de que uno lo deja, porque vos no lo vas a meter en tu bolsillo un auto, ¿no? Lo dejás en la calle. O lo dejás en el garaje. Que vos lo dejes en la calle no significa que esté abandonado. ¿Sí? No. Y si a eso le sumás que las condiciones materiales no te dicen que está abandonado, porque nadie puede creer en su sano juicio que un auto que está estacionado está abandonado, si vos a eso le sumás que además tiene determinado valor, el argumento no tenía razón de ser. Yo con esto les quiero marcar que a veces los argumentos no tienen nada que ver con lo que dicen los libros. Como decía un colega, el papel soporta todo. Uno puede poner cualquier barbaridad en el papel y ya sea un juez o un fiscal te van a decir que no, pero vos podés poner cualquier cosa. Si no, yo les pregunto de la siguiente forma, ¿a alguien se le puede ocurrir llegar a la Corte Suprema y decir que un vehículo automotor está abandonado en la calle? No. No. Y no. No sé, tampoco sé por qué lo trataron, porque también se podría haber rechazado de una. Pero bueno. Después, ¿Cómo llegó a la Corte? Sí, ¿cómo llegó? Porque pasó todas unas instancias previas, ¿o no?
Una cosa es la cosa abandonada, otra cosa son las cosas perdidas. ¿Sí? Supongamos que yo tengo una camiseta que es qué sé yo, la camiseta que usó Maradona en el último partido de la selección y la tengo de colección, y un día se me ocurre, qué sé yo, ir a jugar a una cancha y la pierdo. O la presto. Supongamos que la presto. Se la presto a un amigo. Eso resulta poco creíble, porque ir a jugar al fútbol con una camiseta así... Pero bueno, supongamos que, no sé, la llevé, no tenía otra camiseta, digo, bueno, me voy a poner la de Messi o la de Maradona y voy a ir a jugar al papi con los muchachos. Total, magia tiramos en la cancha. Pero bueno. Y se la presto a un amigo. Y mi amigo no me la yo me olvido y mi amigo no me la devuelve. Y mi amigo me dice, no, yo después ahora la tengo que lavar, te la devuelvo, y no me la devuelve. ¿Es un hurto? ¿Es una defraudación? Yo creo que hay defraudación porque al principio hubo consentimiento. Una cosa, supongamos, alguien pierde, estamos cursando normalmente en el aula, alguien lleva una lapicera que vale, no sé, un montón de plata, porque es de determinada marca o lo que fuere, la pierde en el aula, yo sé a quién pertenece esa lapicera y me la guardo. Eso es hurto. Literalmente te estás apoderando de una cosa que es ajena. Y que la otra persona nunca supo que la tenías vos. Muy bien. Van a ver que en un supuesto en el primero que yo mencioné, podemos tener, ¿sí? Podemos tener una defraudación, y en el otro van a ver que podemos tener un hurto, ¿sí? Van a ver que dentro de las defraudaciones especiales tenemos casos en los cuales alguien alquila, hay un supuesto que está previsto legalmente, se alquila una determinada maquinaria y esta persona, ¿sí?, no la devuelve cuando vence el contrato. ¿Sí? O no la devuelve en una situación que era lícita en su momento, ¿sí?, se termina convirtiendo, ¿sí?, en una defraudación en determinado momento. Yo presto mi camiseta, ¿sí?, no me la devuelven, ¿sí?, algo que comenzó siendo lícito, en un momento, ¿sí?, se vuelve o se comete una defraudación. Es como decían ahí, que está vinculado a lo que es el abuso de confianza. ¿Sí? Pero bueno, nos estamos yendo muy adelante, chicos. Muy bien, hablamos de la cosa, ¿sí?, que el delito de hurto debe recaer sobre una cosa mueble, total o parcialmente ajena. Hablamos de los supuestos que se pueden dar con las cosas abandonadas, con las cosas perdidas, ¿sí? Pero es necesario que nosotros definamos qué es el delito qué es el apoderamiento. ¿Qué afecta el apoderamiento? Cuando ustedes estudien del apunte que vamos a subir, ¿sí?, en realidad van a ver que lo que hace el apoderamiento o el núcleo constitutivo del delito de hurto, sí tiene que ver con una afectación, a la relación de hecho que tiene el sujeto el sujeto pasivo con la cosa mueble. ¿Sí? Es mucho más amplio que la tenencia. Porque si nosotros habláramos de tenencia en el concepto que viene en el ámbito civil, ¿qué tenemos con la tenencia? Cuando se habla de tenencia en el ámbito civil, ¿a qué se refiere? Puede ser un tenedor de un objeto que no es propio, puede ser un tenedor, una persona que tiene representación de una posesión que no es suya, también. Está bien, pero vamos más general. Puede ser la En guardia. el ámbito civil. Puede ser el guardián. Pero no disponerlo. Claro. Puede ser En el ámbito civil, la Es tener la tenencia, ¿qué cosa es? con uno, es tener la cosa consigo. Es la posesión.
No, no es la posesión, me parece. Es tener la cosa físicamente, pero a nombre de otra persona, que es el poseedor. Claro, No, es pero de en el hecho, ámbito- o sea, es sujetar la cosa de hecho, no de derecho. A ver, El corpus, pero no el animus. ¿algunos llegaron a reales? Sí. No, ¿En qué materia de civil está? Yo estoy en contratos. La tenencia significa detentar en el poder de uno la cosa, reconociendo la propiedad en otro. Claro, que es el Tenencia es cuando Eso, tenés el poder material. a La nombre de tenencia Es el corpus, pero no el A ver, animus. vamos a lo siguiente. La uno, porque no se entiende nada, se traba todo. Yo ni siquiera puedo escuchar Claro. a Pablo, pobre. Les hago la siguiente pregunta. ¿La tenencia en el ámbito civil no es un derecho, una clasificación de derecho? ¿Sí o no? Yo creo que sí. ¿No existe el derecho de dominio? ¿No existe el derecho de dominio? ¿No existe el derecho de tenencia? ¿No existe el derecho de goce y uso? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Bueno, vamos a dejar de lado la clasificación porque están haciendo referencia a lo que es la posesión, que es una cuestión de que tiene que ver, ¿sí?, con un hecho que reconoce derechos. Pero bueno, van a ver que en el ámbito de los derechos reales existe una clasificación. A nosotros el concepto de tenencia que nos importa no es el que viene del ámbito civil, que es restringido a determinadas personas, ¿sí?, que detentan algo en base a un determinado derecho. O sea, entran en una determinada posición respecto de una cosa, pero por reconocimiento de un derecho legal. A nosotros la tenencia que nos interesa en el ámbito civil tiene que ver con una relación de hecho, ¿sí? Un poder que tiene una persona sobre una determinada cosa mueble. Este poder sobre determinada cosa mueble se ha visto vulnerado o atacado por el accionar de un sujeto determinado, ¿sí? Yo, por ejemplo, estoy en el aula, llevo mi celular, lo tengo en la mesa, en un momento me distraigo, ¿sí?, y una persona X se lleva el celular, ¿sí? La relación de hecho que yo tenía sobre mi cosa mueble, en este caso que era mi celular, ha sido vulnerada, ha sido atacada por un determinado sujeto, ¿sí? Entonces van a ver ustedes que la mayoría de los autores entienden que el apoderamiento lo que afecta es esa relación de hecho. Es esa relación de disposición entre el sujeto pasivo y la cosa mueble. ¿Sí? Por eso puede haber un hurto a un ladrón también, por ejemplo. Porque la relación que tiene el ladrón con la cosa es de hecho. Entonces yo puedo hurtarle una cosa que la otra persona hurtó, ¿no? Como no, creo que eso dijeron que no es así, ¿eh? No es el Como que no- roba un ladrón. Pero como no tiene relación de derecho, yo creo que lo leí. Es como que No. se le puede ¿Puede hurtar. hurtar un ladrón? Yo creo que sí. Sí, O sea, hay hurto. dice- Hay hurto. sí, Hay una porque- frase que dice, ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón, ¿no? Dice. Sí. Pero Pero bueno, también eso el no es Código aplicable en el Penal. ámbito penal. Para resolver el problema que plantea Roque, ¿sí?, uno tiene Bien, que no me acudir a las concepciones, ¿sí?, que definen lo que es el patrimonio. Van a ver que nosotros ahí van a tener una concepción jurídica y una concepción económica, ¿sí? El problema que tenían las dos teorías es, sobre todo planteando lo que vos, el caso que vos planteás, vamos a hacer referencia a la concepción económica, ¿sí? En la concepción económica lo que se criticaba es decir, pero pará, si nosotros vamos a proteger, Clínica ¿sí?, 25 de el mayo. poder de hecho que tiene toda persona sobre una cosa, independientemente de la relación jurídica que tenga, nos vamos a encontrar frente a un caso en el cual el derecho penal va a estar protegiendo a personas que llegaron, ¿sí?, a personas que llegaron a poseer una cosa o a la tenencia de una cosa de manera ilícita. ¿Sí? El tema es si el Entonces, que roba los críticos tampoco dicen- desconoce que la cosa es ajena. O sea, perdón que lo interrumpa. El tema es si, por ejemplo, el que roba no sabe que esa cosa es robada.
Si yo voy y realizo, voy y te saco, profe, un libro a vos, que vos le robaste a otro docente, y yo no sé que ese libro es robado, creo que es tuyo, ¿por qué no podría entrar dentro de la acción típica de hurto? Esa es la pregunta que yo hago. Profe, una pregunta. Lo que pasa que, pará, el robo vamos por paso. Primero voy a zanjar la cuestión de la cosa, ¿sí? Ustedes lo que tienen que hacer es una vinculación. Por eso aparece la concepción mixta. O sea, dejamos de lado lo económico, no todo es lo económico, sino que también tiene que haber una relación de derecho. Y el problema que plantea la pregunta esa del libro, ¿quién es? ¿Quién lo preguntó? Yo, Juan, pregunté. Igual robo no hurto. Juan, ¿cuánto? No sé si me ve. No, a ver, pará. Si va para el costado va a haber gente, me parece. Ahí está, ya te veo. Vos planteabas una cuestión de qué pasa si yo tengo... Vos me compras un libro a mí y resulta que el libro que yo tengo es, supongamos, si yo le o fue hurto hurtado de la biblioteca yo le hurto, o fue robado. No, si yo le compro no, si ¿No? yo le hurto a usted una cosa que usted hurtó a otra persona. Como decía Sí. el que no sería el ladrón, pero bueno, el ladrón sí porque es hurto, pero el hurto de hurto, digamos, no hay violencia, no mide ninguna acción. Un hurto simple. Sí. Yo le hurto a usted algo que usted hurtó a otra persona. Esa acción, en mi caso, al que yo le robé o que usted es un ladrón, la acción típica yo la estoy realizando. Digamos, yo estoy encuadrando dentro de la acción típica de hurto. Pero supongamos que yo no, o sea, si yo voy y denuncio que vos me hurtaste un libro que yo robé, ¿sí? ¿Qué me va a decir el que tome la denuncia? Pero ¿por qué dirías vos que En el lo caso hurtaste? de un libro, supongamos en el caso del libro, ¿sí? Supongamos que el libro dice para hacerlo más patente y con determinados hechos. Yo tengo el libro de Zaffaroni que dice Jessica González. O sea, el libro de Zaffaroni se lo robé a Jessica González, ¿sí? Un día lo llevé a la clase y vos lo hurtaste, ¿sí? Y vos te lo llevaste a tu casa. Y a la semana venís con el libro de Jessica González y lo ponés así en la mesa. En la mesa del aula, ¿no? Supongamos, o sea, para resolver, porque si no, el caso jamás va a llegar a la justicia porque vos te lo vas a quedar en tu casa y yo jamás me voy a enterar que lo tenés vos. Pero vamos a hacerlo burdo como para tratar de resolver la cuestión dogmática que se plantea acá, ¿sí? Vos lo llevas al aula. ¿Me ves denunciando a mí, ¿sí? Que vos me hurtaste un libro que yo me robé? No tendría lógica, porque estarías autodenunciándote de haber cometido un ilícito. Sería ilógico, pero poniendo el caso Primero de que me no... estaría autodenunciando. Me estaría autodenunciando y también guarda que también ahí entrarían a jugar cuestiones que tienen que ver con de las garantías constitucionales, en el cual uno no puede declarar contra sí mismo, ¿sí? Y segundo, o sea, sería un caso bastante particular en el cual vos me hurtás a mí, ¿sí? Y yo te denuncio a vos porque hurtaste el libro que yo le robé a Jessica. Pero vos en podrías... todo caso, la que puede denunciarnos a los dos es Jessica. Pero vos tendrías la posibilidad, pero vos podés pensar que es tuyo. A ver, yo puedo haberlo hurtado y no haber dicho nada, haberme lo quedado muchos años, y vos después venís, digamos, una cantidad de años, vamos a poner 2 años para que no se prescriba el delito. Me lo quedo 2 años, el delito no se prescribió, el que yo cometí de hurtártelo a vos, y vos después venís y me lo hurtás a mí. Yo voy a la justicia y digo, no, el señor me hurtó este libro que vale tanto. Y después, si bien nunca viene Jessica, y si nunca se sabe que vos lo hurtaste, el delito de hurto lo cometió usted que me sacó el libro a mí. ¿Se entiende el razonamiento que estoy haciendo? Digamos, si viene Jessica y después, o cualquiera, el original, el dueño original, y viene y denuncia, no, usted me lo robó, ahí está, estoy imputado usted y estoy imputado yo. Me parece a mí que quedaría así la situación. Y pero vos me denunciás a mí, yo te digo, mirá, la realidad es que demostrame que lo compraste vos el libro. A mí me lo regaló Jessica. ¿Qué lo compraste? ¿Por tarjeta de crédito? Libremos un oficio al banco de acá a 2 años, o sea, de 2 años para atrás a ver si hiciste la compra esa. ¿Lo compraste a López Oroño? Vamos a preguntar a López Oroño que me informe si vos compraste el libro. Podés decir Yo que digo, fue a mí una me lo regaló donación, Jessica. podés decir que fue una donación y que la persona que te lo donó falleció y no estaba dentro del testamento y que te lo regaló. Hay muchas formas de ocultar. Sacarte de ese tema no es tan difícil, pero bueno, el tema es si viene el sujeto, el dueño original, y te encuentra vos con ese libro y sabe que es el que vos le sacaste. Ahí sería el problema. Pues si no, la justicia, ¿cómo puede actuar oficio en esa acción para decir que vos lo robaste, que vos lo hurtaste?
O que vos lo robaste, si fuera con fuerza, lo que fuera. Y se supone que vos me denunciaste. Yo creo Se que supone que vos sos el que me denuncia. Claro. profe, yo creo que Igual, la chicos, vamos a problemática... porque nos estamos yendo. Vamos porque no vamos yendo. Igual yo creo que nos estamos yendo de tema, ¿sí? Perdón, pero La idea ¿podríamos volver a central. la clase? ¿sí? Porque no Sí, sé. la idea central. Claro, hay que la idea, escuchar la lo que idea dice central- el profesor y leer después. Chicos, la idea central es que o sea, por eso se toma la concepción mixta, ¿sí? La concepción mixta lo que trata de evitar es que se terminen defendiendo mediante la intervención del derecho penal intervenciones ilegítimas, ¿sí? No se va a iniciar una denuncia ni se va a sacar un leading case por la apropiación de un libro, no. Pero bueno. Entonces tomen eso. Estos casos se pueden resolver desde la concepción mixta, ¿sí? En realidad la mayoría de la dogmática aplica la concepción mixta, pero tienen la concepción económica, la jurídica y la concepción personal. Muy bien. Entonces nosotros decimos que el delito de apoderamiento es esto, atacar, ¿sí? En el delito de apoderamiento se ha atacado esa relación de hecho entre el sujeto, del sujeto pasivo, ¿sí? Y la cosa mueble, por otra persona. Nosotros tenemos que definir, ¿sí? Tenemos que definir cuándo se consuma el delito de hurto. Y ahí ustedes lo que van a ver es que existen 4 teorías que son clásicas, algunos hablan de 5, pero bueno, las 4 teorías más conocidas son la apprehensio rei, ¿sí? La amotio, la ablatio rei y la ilatio rei, ¿sí? Cuando ustedes analicen estas teorías, que ya están en el apunte que vamos a subir hoy o mañana, si ustedes las ven y las empiezan a analizar, van a ver que es como avanzar, ¿sí? Avanzar en una dinámica material en un determinado hecho. Por ejemplo, la ablatio rei, supongamos, imaginemos que estamos en un aula, que yo dejo el celular, y cualquiera de ustedes pone la mano, ¿sí? sobre la cosa mueble, en este caso el celular. Para la posición del ablatio rei, el delito de hurto estaría consumado. Ustedes imagínense que yo estoy sentado, ¿sí? Dejo el celular al costado, y cualquiera de ustedes pone la mano sobre el celular. Para esta primera posición, que es la ablatio rei, ya estaría consumado el delito de hurto. ¿Ustedes qué opinan sobre eso? Es una locura ya, o sea, no se puede llevar a cabo así. O sea, yo me apoyo sobre un auto que está en la calle y yo estaría cometiendo el delito de hurto. O sea, sería una expansión del derecho penal. O sea, tranquilamente no. si tocas un auto y te vas, sería como tentativa de hurto. Podría decirse. No, ya estaría consumado. Ah, ya para estaría esta consumado, posición, claro. Ya estaría consumado. ¿Y qué? O sea, y para esta posición, si yo no tenía la voluntad de apoderarme de un vehículo que estaba estacionado en la calle. Entonces, ahí es donde aparecen todas las críticas, pero sobre todo, que es una crítica que dice sería expander demasiado el derecho penal. ¿Sí? La segunda posición es la amotio. La amotio, además de tocar la cosa, ¿sí? Requiere que la cosa se remueva del lugar. Mismo ejemplo, estamos en el aula, yo dejo el celular al costado, miro para otro lado, uno de ustedes viene, ¿sí? Toca el celular y lo remueve del lugar. Para esta segunda posición, el delito de hurto ya estaría consumado. ¿Sí? Mismo, o sea, posición amplia, ¿sí? Hay un montón de hechos que no necesariamente serían hurto, pero sin embargo, desde esta mirada, el delito de hurto estaría consumido, ¿sí? Tercera posición, la ablatio rei. La ablatio rei lo que requiere, ¿sí? Es que esta cosa, en el ejemplo que les di, el celular, fuera llevado a un lugar, ¿sí? Que escape a mi esfera de custodia. Estamos en el aula, uno de ustedes agarra el celular, lo remueve del lugar y se lo lleva, qué sé yo, no sé, a la salida de emergencia, al baño, o va, ¿sí? Hasta la planta baja. Está la ablatio rei. La última teoría sería la ilatio rei. ¿Sí? La ilatio rei lo que
lo que requiere, además de las 3 fases anteriores, es que la cosa se lleve a un lugar seguro. ¿Sí? Es que la cosa, el sujeto activo, se pueda llevar mi celular a un lugar que sea seguro y en el cual pueda disponer de él. ¿Sí? Por ejemplo, sacaron el celular y se fueron a la vuelta de la facultad. Profe, una consulta. En la Argentina van a ver, ¿sí? ¿Me escuchan, chicos? Sí, sí. Yo te quería preguntar si para robos se usan las mismas teorías. Sí, todo lo que hablamos ahora es aplicable al delito de robo. Por eso el delito de robo mantiene la fase constitutiva del delito de hurto, pero le agrega 2 elementos, ¿sí? Fuerza en las cosas y violencia en las personas. Exactamente. Claro. Exactamente. Es un hurto agravado. Bien. Sí, como lo había dicho ¿En qué eso. momento cabe la figura de tentativa en el hurto con estas teorías? Porque Ahora vamos a eso. esta En problemática... nuestro país... Esta problemática Sí, no a se ver, presentó ¿quién hace estaba poco. hablando? Josefina Pinedo. ¿Con Sí, quién? esta problemática no se presentó hace poco cuando pasó, no me acuerdo el nombre del caso, pero del jubilado que si estaba en defensa propia o no. Sí, porque algunos doctrinarios determinaban que el delito seguía y otros que ya se había consumado. Entonces, puede ser. ¿En defensa propia? ¿En qué caso? ¿Cómo fue? El que entraron a No la me acuerdo, ¿cómo fue casa el caso? y salió el hombre a buscarlos y mató a uno de los delincuentes. Hace poco fue. No me acuerdo del caso. El nombre. En Buenos Aires, Sí, creo pero que ¿y fue. Bueno, pero se ¿y qué estaban tiene que ver yendo con las con este cosas, se estaban yendo con las cosas y lo mata. Entonces se presenta la problemática, por lo que había escuchado, de que si seguía cometiendo el delito, podía estar en defensa de la propiedad misma, o si ya se había consumado el delito, se estaban yendo, no estaba en defensa propia, ya Aquí estaba ya no es abusando. robo ni hurto, ya eso es homicidio. Pero eso, no. No, ellos estaban o sea, robaron en la casa, entraron con Igual violencia y todo. yo voy a aclarar una cosa. Los periodistas no saben derecho. ¿Sí? no. A veces, o sea, Opina. la realidad, yo soy mucho de que cada uno, viste, opine o hable de lo Igual, que sabe. era un ¿Sí? abogado Porque el que estaba hablando. el periodista es periodista y yo no manejo algunos conceptos de medios de comunicación y demás. Claro, ¿Sí? claro. Pero, Y el abogado estuvo 7 años pensando. Es cierto. y la realidad es la siguiente, según lo que vos me planteás, no tiene nada que ver. ¿Qué tiene que ver si se consumó el delito de hurto con si el accionar del sujeto, del jubilado, es una legítima defensa o no? No tiene nada que ver. Ahí lo que se va a lo analizar presento porque lo había escuchado así, presentaban justo esta sí, pero ojo, no te lo digo a vos. Yo sé, porque a veces uno escucha cada cosa en la televisión que no tiene nada que ver, pero bueno, o sea, confunden institutos, confunden conceptos, ¿sí? Pero vos ahí lo que tenés que analizar, o sea, vos tenés una muerte. El hecho es el siguiente, el hecho material es el siguiente. Vos tenés una determinada cantidad de personas que entraron ¿sí? Primero, una violación de domicilio, después un ataque a la propiedad, ¿sí? Se puede dar, ¿sí? Pero también tenés una muerte. La muerte que vos tenés que analizar no va a depender de si, bueno, el ataque a la propiedad se consumó o no. Y mirá, si se consumó, entonces la legítima defensa no corre porque el delito está consumado. Entonces, para que haya legítima defensa siempre tiene que estar tentado el delito contra la propiedad. No, vos lo que tenés que ver es si hay una legítima defensa, ¿sí? Y si la persona no excedió, ¿sí? No excedió los requisitos que exige la parte general. Julio, Va por otro lado, ¿sí? ¿me escuchás? Pero bueno, antes de eso, yo lo que quería decir, estábamos mencionando 4 teorías: Aprencio Rey, Amotio, Lailatio y Laulatio Rey, ¿sí? En nuestro país, y para resolver este caso, ¿sí? Se utilizan 2 teorías. Una teoría que es la del apoderamiento o la de la posibilidad física de disponer de la cosa, ¿sí?
teoría del apoderamiento o de la disponibilidad de la cosa, y la segunda teoría que es la del desapoderamiento. Van a ver que yo no sé si Creus antes... está citado en el apunte que voy a subir. Profe, Se da un ejemplo de un tren. ¿Sí? de Una mujer lleva una cartera. ¿Sí? Una mujer lleva una cartera, una persona aprovecha un descuido de la mujer, agarra la cartera, ¿sí? Y es descubierto por la mujer. Lo que hace este sujeto con la cartera es tirarla por la ventana del tren. Para la segunda teoría que yo les mencioné, que les acabo de mencionar ahora, la teoría del desapoderamiento, ese delito, el delito de hurto, estaría consumado en este caso. ¿Sí? Yo desapodero a la víctima de la cartera y la tiro por la ventana del tren. Para la teoría del desapoderamiento estaría consumado esa figura. ¿Por qué? Porque la teoría del desapoderamiento lo único que me exige a mí es que yo me apodere de la cosa, desapoderar a la víctima. Para la teoría que voy a mencionar ahora, para que no tengan confusión en lo que es la terminología, ¿sí? La voy a mencionar solamente así, la de la disponibilidad física de la cosa, o la posibilidad de disponer de la cosa, ¿sí? Esta conducta estaría tentada. ¿Por qué? Porque yo me tengo que apoderar de una cosa mueble, total o parcialmente ajena, de manera ilegítima, y tengo que tener la posibilidad de disponer de la cosa. ¿Sí? Tengo que tener la posibilidad de disponer de la cosa. Esta última teoría que yo les acabo de mencionar es la que se aplica, chicos. La mayoría de los tribunales, ¿sí? La mayoría de los tribunales aplica la teoría que yo les acabo de mencionar. Supongamos, en el caso del jubilado, ¿sí? Vamos a suponer que entraron dos personas, ¿sí? Entraron dos personas a la casa del jubilado, uno se estaba llevando, no sé, un DVD, no sé, o algún elemento electrónico, ¿sí? Algún aparato electrónico. La persona que se estaba llevando el aparato electrónico, vamos a suponer que es la persona abatida. La otra persona que entró con este sujeto, ¿sí? Es detenida 2 días después. ¿Cómo se va a resolver desde lo procesal? Y lo que le van a decir, ¿sí? Lo que le van a decir es, ¿qué cosa? Le van a pedir un procesamiento o van a pedir que sea indagado por el delito, igual la indagatoria en provincia no existe. Creo que se da el artículo 308 o 338, no me acuerdo, que en realidad es una audiencia en la cual se le dice a una persona que hay determinados elementos, ¿sí? Sobre un determinado hecho y que sobre esos elementos, en base a esos hechos y a esos elementos, la causa va a ser elevada a juicio, ¿sí? En cambio, en el ámbito federal existe el llamado indagatoria, que lo que se hace es intimar a una persona, ¿sí? Se le anoticia de un determinado hecho, se le mencionan las pruebas que existen en su caso, y en caso de que esos elementos de convicción alcancen a lo que dice el artículo 306 del Código Procesal Penal de la Nación, se dicta un auto de procesamiento, ¿sí? Después de eso existe un auto de requerimiento de elevación a juicio, y después de eso la causa va a juicio. Pero en el caso del jubilado, o sea, claramente era una causa de carácter provincial, así que es 308 y 338, ¿sí? A la persona que entró, ¿sí? Y que no fue abatida, seguramente se le va a imputar el delito de ¿qué? De robo, si es que se dan los elementos, ¿sí? ¿Qué opinan ustedes en este caso? Entraron, creo que rompieron una puerta y le pegaron a un jubilado. Pero ahí no sería tentativa de robo porque no llegó a disponer de la cosa. Hay alguien que tiró, ¿sí? Hay alguien que tiró. Violación de domicilio. ¿Puede ser violación de domicilio también? Sí, también puede ser. Pero hay alguien que tiró algo que es muy interesante, ¿sí? Que es muy interesante, que está vinculado al artículo 165, que es el delito de robo con resultado de muerte. ¿Sí? ¿Eso no es el latrocinio, profe? ¿Esa figura se llama así? ¿No sería el latrocinio, el 165? ¿El robo seguido de muerte?
¿Instituto se llama así? ¿O es un, el latrocinio cuál sería? Porque me surgió la duda, el otro día lo leí. No, algunos lo llaman el latrocinio, ¿sí? Pero ustedes están viendo con Taza delitos contra la vida, ¿no? Sí. Muy bien. Cuando el doctor Taza dé el artículo 80, inciso 7, ¿sí? Puede ser que haga una relación con el 165 que tiene que ver con el homicidio, ¿sí? Con el resultado de muerte durante un acto de robo. ¿Sí? Van a ver que existe una relación entre los dos delitos y hay una complicación para definir, ¿sí? O para distinguir dónde se da uno y dónde se da otro. Ese puede ser un ejemplo o una pregunta de parcial, chicos. Pero bueno, con esto ya me adelanté demasiado, ¿sí? Vamos a suponer que la otra persona no murió, no falleció, y que fue herido por el jubilado y que se encuentra detenido, y 2 días después, ¿sí? se detiene, ¿sí? al otro compinche, vamos a decirlo, ¿sí? En ese caso, el delito de robo no se consumó. ¿Por qué? Porque la persona que llevaba el aparato o el artefacto electrónico fue detenida. ¿Sí? Fue detenida, por lo tanto no hubo posibilidad de disponer de la cosa. Suponiendo que el sujeto no hubiera sido abatido. Como el sujeto fue abatido en el caso real, ¿sí? Nosotros lo que vamos a tener es un tema con el artículo 165. De si al otro delincuente se le puede atribuir la figura del 165 o si la figura del 165 se deja de lado y se aplica el artículo 80 en cualquiera de sus variantes o el 79 para el jubilado. Entonces ahí vamos a tener una cuestión de discusión. ¿Qué hacemos con la otra persona que fue detenida? ¿Le aplicamos un delito de robo en grado de tentativa o le aplicamos el 165 o la muerte se la atribuimos al jubilado? ¿Qué hacemos? ¿Sí? Esa es la discusión que se va a plantear en ese supuesto. ¿Me van siguiendo, chicos? Igual sobre el 165 vamos a volver más adelante porque es media clase. ¿Sí? Yo le dedico media clase al tema, así que voy a volver sobre esto. Bien. Recuerden que nosotros, en nuestro país, se utilizan 2 teorías, o son las 2 teorías más conocidas que se utilizan, que son las que les acabo de mencionar. La teoría del desapoderamiento y la teoría de la posibilidad física de disponer de la cosa. La mayoría de los tribunales aplica la segunda, la posibilidad de disponer de la cosa. ¿Sí? Ese es un criterio que fue adoptado en autos Tabacci, de la Cámara Criminal y Correccional. Muy bien. El tipo penal, si lo seguimos analizando, ¿sí? Si lo seguimos desmembrando, dice, será reprimido con prisión de 1 mes a 2 años el que se apoderare ilegítimamente de una cosa mueble, total o parcialmente ajena. Ya hablamos de lo que era cosa mueble, hablamos de lo que era la génesis o lo que es la esencia del delito de apoderamiento, ¿sí? Pero nos falta hablar de lo que es ilegítimamente. ¿Qué sería ilegítimamente? Sin permiso. Claro, sin derecho. Sí. Creo que yo había leído que es algo de, o sea, carácter subjetivo, porque el carácter subjetivo es la norma, el ilegítimamente. Que el sujeto sepa, o algo así. Puede ser que no tenga capacidad para tener esa cosa. ¿Se habla de capacidad? Yo lo entiendo como que esté legitimado para usar cosas, para ser propio de la misma. No, creo que como no se habla en ningún momento, digamos, explícitamente del aspecto, de los aspectos subjetivos, entonces como que se interpreta que legítimamente es, digamos, es subjetivo. ¿De los aspectos qué? Subjetivos, o de los elementos subjetivos. Entonces, como que el ilegítimamente se le asigna el carácter de subjetivo. Pero no sé. No. Básicamente el apoderamiento tiene Ojo que con ser el carácter de... sin derecho, si no, no es hurto.
que el apoderamiento tiene que ser, ¿quién lo dijo? Yo, Julieta Blanco. Tiene que ser sin derecho, porque en otro caso no sería hurto. Está bien. En realidad está vinculado a eso, ¿sí? A lo que dijo alguien más por allá, con anterioridad, que tiene que ver con la falta de legitimidad del sujeto activo. O sea, si nos dice legítimamente, quiere decir que el acto es realizado contrario a derecho. Esto, van a ver si ya... Y no tiene nada que ver con lo subjetivo, guarda con eso. Porque acá se puede presentar una discusión que tiene que ver más que nada con lo que es la parte general, ¿sí? Que dicen, bueno, si hay determinados elementos, si la norma es atípica, quiere decir, ¿sí? Quiere decir que tiene variables que ya de inicio están demostrando el aspecto subjetivo y demás. No se metan en eso, chicos, porque es una discusión bastante complicada, ¿sí? Usted lo que tiene que saber es que ilegítimamente es contrario a derecho. Es eso, es contrario a derecho. Ahora, yo les hago la siguiente pregunta. ¿Este ilegítimamente tiene alguna vinculación con lo que es? Vieron que nosotros hablamos de un análisis estratificado, ¿no? Culpabilidad, acción, típica, antijurídica y culpable, ¿no? ¿Sí o no? Este legítimamente, ¿dónde lo podemos ubicar en antijurídica, en el extracto antijurídico? No. ¿Es un análisis de la antijuridicidad? No. Sí, porque No. no tiene ningún permiso para poseer la cosa de otra persona. ¿Y si es contrario a derecho? No tiene ninguna... La antijuridicidad es la ausencia de permiso. ¿Y dónde lo ubicarían ustedes? En antijurídico. ¿Se acuerdan de que existen elementos, cuando ustedes hablan, cuando vieron, no está vinculado con el dolo de autor? Yo por eso le quiero preguntar, profe, porque yo leí el tema y en legitimidad lo que dicen los doctores es que se trata de un elemento normativo del tipo. Por eso le preguntaba Exactamente. lo del autor. Por eso, yo lo pondría, según a partir de lo que dice eso, en un elemento del tipo. O sea, en la segunda, en el segundo filtro, en la segunda etapa del análisis de la teoría del delito. No lo pondría en la antijuricidad, según lo que dice el autor. Exactamente. Es un elemento normativo del tipo penal, ¿sí? Está dentro de lo que es la tipicidad, dentro de lo que es el tipo objetivo. Y cuando nosotros hablamos de elemento normativo, ¿a qué nos referimos? ¿Qué es un elemento normativo de un tipo? Es un elemento que nos está dando una determinada definición sobre una determinada cuestión, ¿sí? Si nosotros leemos el apoderamiento, ilegítimamente, claramente nos está definiendo que ese apoderamiento es de carácter ilegítimo, ¿sí? Que es contrario a derecho. Toda la doctrina y toda la dogmática penal entienden que es un elemento normativo y que pertenece al segundo extracto dentro de lo que es la tipicidad objetiva. No es un elemento que tenga que ver con la antijuridicidad, sino que es un elemento normativo y pertenece al tipo penal. ¿Sí? Muy bien. Tipo subjetivo. Bien. Ya analizamos todo lo que es el tipo objetivo. Y en el tipo subjetivo, ¿qué vamos a tener? Si yo digo el delito de hurto, ¿sí? El delito de hurto es culposo, ¿qué me van a decir ustedes en base al 162? No, que es doloso. Es imposible. Es imposible que sea culposo. ¿Por qué? Porque no es por tener porque no tiene culpa. Porque no hay un deber de cuidado. Claro, exacto. Lo que tiene es Porque nuestro código penal para los delitos culposos es números clausus y no está establecido típicamente la acción de hurto culposo. Ustedes tengan en cuenta que cuando nosotros hablamos de delitos dolosos, el código penal siempre tiene una forma de describir la conducta. Arranca siempre como el que. ¿Sí?
Vieron que cuando Taz habló del 79 siempre hizo referencia al qué, ¿o no? El qué, matar a otro, ¿sí? Y los delitos culposos tienen una forma que es totalmente distinta. ¿Cómo sería? Por la violación de deberes, de los reglamentos, ¿sí? Es otra cosa. Se pena el delito no la intención del autor, sino la falta de deber de cuidado, profe. El Sería por delito eso. de hurto. Sí, hay una falta de deber de cuidado, pero guarda con eso. ¿Sí? Porque también en algunas figuras de carácter doloso, utilizando la teoría de Jacobs, algunos dicen que existe una violación a un determinado deber o comportamiento que es exigido en base a la norma. Pero bueno, ustedes cuando tengan que estudiar los delitos culposos, estudien cómo le dice la norma, la falta de la impericia, ¿sí? La negligencia, ¿sí? Habla de esos conceptos. Impericia, negligencia. Entonces las figuras de hurto y de robo siempre van a ser dolosas. Siempre van a ser dolosas. ¿Sí? Y yo para construir el dolo tengo que hablar de dos elementos, del conocimiento y la voluntad. Si yo no tengo conocimiento, no tengo voluntad, entonces me está faltando uno de los elementos para construir la figura de dolo. Y si a mí me falta uno de esos elementos, entonces no estoy frente al delito de hurto. ¿Sí? Si supongamos, mismo ejemplo que di hoy en la clase, estoy en la clase dando, qué sé yo, determinado tema, terminando la hora, dejo el celular, alguien de ustedes se acerca a hacerme una pregunta, yo tengo un celular idéntico, ¿sí? Y esta persona, sin querer, ¿sí? Agarra el celular y se lo lleva. Habría un error. Pensando que era su celular. No está el elemento cognitivo. No está el elemento. Claramente me lo tiene que devolver, ¿o no? Sí. Claramente al viernes que viene tiene que venir con el celular. Si no, la falta de elemento, o sea, se complica, ¿o no? Ese ejemplo lo dabas a Fernando y me acuerdo cuando te llevabas el traje de otra persona en un lugar pensando que era tuyo. Ese me acuerdo que lo vi en... Claro, que nos en un consideraban perchero, una en un típica restaurante. relevante. Porque no hay la intención de robarle la campera a la señora de la mesa al lado. Exacto. Pero seguramente también lo vinculaba con una especie de defraudación. Porque en el inicio de la conducta no había dolo. Lo que surgía era con posterioridad. Bien. Van a ver que puede ser que antes se solía preguntar, no sé si se va a preguntar este cuatrimestre, lo que era el hurto famélico, o mejor dicho, el hurto necesario. ¿Sí? Esto está vinculado con aquellos casos en los cuales una persona hurta algunos elementos, comida más necesariamente, ¿para qué? Para subsistir. Lo hurta ante la necesidad que está viviendo, ¿sí? Para poder satisfacer el hambre que tiene. Había un caso que se había presentado por el tema de un pollo, no se rían, pero es así, por el tema de un pollo que una persona, ¿sí? Se había apoderado en una cadena de supermercados. ¿Sí? Esta persona fue a una cadena de supermercados, se llevó un pollo, y este expediente, esta causa, terminó en casación penal. ¿Sí? La pregunta es la siguiente. ¿Es un delito? ¿No es un delito? ¿Está justificado? ¿No está justificado? ¿Cómo lo vamos a resolver? ¿Qué piensan ustedes? ¿Se puede resolver por necesidad justificante y no que no sea un delito? ¿Podría ser? Y algunos van a hablar de que se da un caso de un estado de necesidad, ¿sí? Y que el estado de necesidad claramente repercutiría sobre el reproche que se puede hacer en esta conducta. Pero resolviéndolo desde la tipicidad, algunos lo que pueden llegar a decir es, pero pará, esta conducta, ¿sí? No tiene la suficiente entidad para afectar el bien jurídico tutelado de, por ejemplo, la cadena de supermercados Disco. ¿En cuánto se puede haber afectado el bien jurídico tutelado en el caso de la cadena Disco? ¿Un pollo le puede afectar? Es insignificante. Es insignificante, pero no sé si excluiría tanto la acción típica.
¿qué relevancia le da la jurisprudencia o la doctrina para decir que afecta o no, más allá del porcentaje que puede afectar a la empresa? Lo que yo pienso más por ahí, la del estado de necesidad justificante, en la antijuricidad del hecho, podría ser por ahí un poco más, o de estado de necesidad en la culpabilidad, excluyente, podrían ser más adecuados a la acción que está cometiendo, pues el tema de si es relevante o no para la empresa, me suena más a análisis de otra cosa, no tanto de la acción. Pero que sea relevante es lo que da lugar a que sea un estado de necesidad, justamente. No, pero puede ser muy relevante para el sujeto, un pobre nene de 5 años que se está muriendo de hambre, se roba un pan en una panadería, que poner la panadería es una multinacional, poner un Starbucks, y el Starbucks no le afecta nada, pero la necesidad justifica a la acción, al que comete la acción, no a la empresa, por ejemplo. Esa es la duda que yo me genero. Bueno, hago unas consideraciones. Yo no estoy hablando de que van 100 personas y se llevan todos los pollos del lugar en el mismo acto, no. El ejemplo es de una persona determinada que ante un estado de necesidad entra a un supermercado, ¿sí? Y se lleva un pollo. Estoy hablando de una cadena de supermercados, no es lo mismo que como ahí mencionaron, no es lo mismo la panadería de la esquina. ¿Sí? Yo estoy hablando de una gran cadena. ¿Sí? Vieron que nosotros hablamos de, ¿sí? Hablamos de conducta, hablamos de tipicidad, hablamos de antijuridicidad y hablamos de culpabilidad, ¿no? Si nosotros hablamos de una causal o una acción, ¿sí? De un hurto, un estado de necesidad y demás, ¿dónde lo analizamos eso? Depende si es justificante o si es exculpante. ¿Dónde lo analizamos? ¿En la antijuridicidad o en la culpabilidad? Si es. ¿En dónde? En la culpabilidad si es exculpante, pero eso no sería impunibilidad o caso de punibilidad. No. O sea, la conducta es típica antijurídica, pero culpable pero no punible, me parece. Cuando el análisis que se hace en el estrato de la culpabilidad es si nosotros vamos a poder imponerle una pena a una determinada persona. ¿Sí? Si una persona está alterada de sus facultades o no comprende sus actos y demás, jamás no le vas a poder imponer una pena. Entonces lo que vos vas a hacer es una medida de seguridad, que es otra cosa. ¿Sí? Descartamos la culpabilidad. Algunos hablan de la antijuridicidad, ¿o no? En la antijuridicidad, ¿qué es lo que se analiza? Las causales de justificación. Si existen permisos legales y demás, ¿sí? El análisis que se hizo en este caso, se hizo en el Tribunal de Casación, el análisis lo hizo en la tipicidad. No lo hizo, no esperó, porque cuando empiezan con los análisis, superan cada una de los estratos, ¿sí? Por ejemplo, si vos llegás a la antijuridicidad, quiere decir que vos cumpliste con la tipicidad. Ya está cumplido ese examen. O sea que la conducta es típica, y llegaste hasta la antijuridicidad. El análisis de casación lo hicieron en la tipicidad. Y lo que hicieron es analizar, ¿sí? La acción, ¿sí? La tipicidad, el concepto de resultado, ¿sí? Un análisis volcado sobre el resultado y otro análisis sobre el disvalor de acción. Disvalor del resultado y disvalor de acción. Para la posición que hablaba de disvalor del resultado, te dice, no, pará, el apoderamiento o el hurto de un pollo, la cadena de disco, no puede generar un resultado. ¿Sí? No puede generar un resultado, por lo tanto, la tipicidad no está dada desde lo que es el resultado. Para la otra posición dijo, no, pará, a mí no me interesa si es una gran cadena o no, ¿sí? A mí el tipo penal no me exige que exista una repercusión enorme en el patrimonio, a mí lo que me interesa juzgar es el disvalor de resultado. El disvalor de acción. Entonces, para esta posición me da lo mismo si se robó un pollo, si hurtó un pollo, o si hurtó 1.000.000 de pollos. ¿Ambas ¿Sí? son válidas? Entonces, las dos posiciones están dentro de eso, que son lo que terminan justificando y es lo que lleva hasta casación.
Imagínense que estamos hablando de un supuesto en el cual una persona, ¿sí? Una persona hurtó un pollo en una cadena de supermercado y pasó primera instancia, pasó un tribunal, pasó una cámara y pasó una cámara de casación. Fíjense hasta dónde llegó. Igual, chicos, o sea, generalmente la mayoría, ¿sí? La mayoría de los tribunales, este tipo de supuestos lo analizan como un hurto necesario, no se ponen a analizar el disvalor de acción o el disvalor de resultado, ¿sí? Yo simplemente les mencionaba la solución que brindó Casación en este supuesto como para que sepan que existe ese otro tipo de acción. Además, yo no sé si a ustedes en Penal 1 les mencionaron el disvalor de resultado o el disvalor de acción. No sé. Sí, lo nombraron, por lo menos en la comisión que yo fui, sí. ¿Sí? Sí. Ahí vi un comentario que decía que el caso era violar el derecho a la igualdad. No entiendo por qué, pero bueno, a ver, no sé, la persona que lo puso, a ver si lo escribe de nuevo, lo comenta y quiero entender a qué se refería. Hola Julio, lo puse yo. A ver. ¿Cómo sí. andás? Buenas tardes. No puse que el caso violaba el derecho a la igualdad, sino que en qué lugar quedaba la igualdad ante la ley. Ah, ¿y a qué te Porque referís? dijo que el caso planteado, sí. Me refiero a que, ¿por qué si va una sola persona hay estado de necesidad? Y por qué si van 100 personas juntas, individualizadas, cada una por su lado, sería otro tipo de resolución totalmente diferente. ¿Y sabes lo que pasa? Que si solo porque le genera un daño mayor al patrimonio. Sería diferente la condena. Mirá, yo creo que esto se resuelve de lo procesal. Vos lo que vas a tener es un determinado hecho, ¿sí? Un determinado hecho que está definido por el contexto y demás, ¿sí? Juan Pérez que fue y se apoderó de un pollo para comer y demás, ¿sí? El hecho que vos planteás en el cual vamos a suponer que van 100 personas es distinto, porque vos lo que tenés es que el mismo suceso incluye a todas esas personas, ¿sí? Incluye a todas esas personas en el mismo momento, ¿sí? En el mismo espacio temporal y demás, afectando el patrimonio, ¿sí? Afectando el patrimonio ¿de qué? De una empresa. El problema es que vos ¿cómo resolvés eso? ¿Qué vas a decir? No, acá se cometieron 100 hurtos. No, vos lo que haces es analizar todo ese contexto en un solo expediente. Claro, digamos, pero ¿sí? supongamos que son 100 personas iguales con el mismo estado de necesidad. ¿Por qué? Frente a un solo caso varía la decisión que frente a 100 iguales. Lo que pasa, solo porque la afectación al patrimonio es mayor. No, lo que pasa es que vos acá, si vos tenés 100 personas que van y acuden a un supermercado, seguramente lo que vos vas a tener son vinculaciones de carácter político también. ¿Sí? Y claramente esas vinculaciones, y sí, o sea, no vamos a dejar de entender que si vos tenés una manifestación, no deja de ser una expresión de carácter político. ¿Sería algo así como un saqueo? No estoy hablando ni de saqueo, ni de expresiones a favor de un partido o de otro. ¿Sí? Nosotros yo tampoco, no hablaba de eso, sino que simplemente planteó el supuesto en el que se decidiría de otra manera totalmente diferente. Si van 100 personas como Juan Pérez en el mismo estado de necesidad, de la misma edad, todo, no tienen nada que ver ninguna con la otra. Solo por el hecho de que se afecte en mayor medida al patrimonio, se va a decidir de otra manera. Digamos, no importa en qué tanto se afecta al patrimonio, se está afectando el patrimonio de otra persona. Pero yo lo que te puedo decir de lo técnico es, el valor del resultado es distinto. Más allá de que no se viola ningún, o sea, primero partamos de la base que el derecho de igualdad, ¿qué es? ¿Cómo es? ¿Cómo figura? ¿Cómo funciona el artículo 16 de la Constitución Nacional? ¿Somos iguales en qué? ¿Cómo es? Digamos, somos iguales en la medida en que si hacemos un mismo acto tenemos que tener los mismos derechos y las mismas garantías y supuestamente se nos va a jugar de la misma manera. Somos iguales en iguales circunstancias.
Y por eso, ¿Sí? yo estoy planteando 100 personas en la Definido misma de acuerdo. circunstancia que Juan Pérez. Pero lo que pasa es que vos no podés valorar, ¿sí? Vos no podés valorar como igual una situación en la cual entran 100 personas a la que entra una. No es lo mismo. Fíjate que pasó hace poco, ¿qué fue lo que pasó cuando había gente que estaba llevándose los cables? ¿Es lo mismo que se la lleve una persona que corte el tendido eléctrico y se lleve los cables a que se los lleven 200? No, pero ahí no hay ningún estado de necesidad. Es para vender el cobre que se lo roban, no para comer. Yo no lo veo igual. Profe, Igual le seguramente, hago una seguramente. consulta, porque la interpretación Perdón, déjame terminar esto. Seguramente, ¿sí? Seguramente, yo no lo veo igual, ni desde el valor de resultado, ni del disvalor de acción. Para mí no son casos iguales. El hecho es uno solo, ¿sí? El hecho te va a definir y te va a dar el contexto y demás. Segundo, seguramente, como si estamos hablando de que son 100 personas las que entran a un supermercado, ¿sí? Y se llevan las cosas que están en una góndola por determinado estado de necesidad, es muy probable que por eso yo hice referencia ¿a qué? A una expresión política. ¿Por qué? Porque seguramente desde el ámbito judicial se tenga en cuenta que determinada cantidad de personas se encontraban en una determinada situación de vulnerabilidad y seguramente se tome una solución alternativa al proceso penal. En todo caso, te voy a decir que el que entró el que entró solo al supermercado la termina pagando peor que los otros. ¿Por qué? ¿Cómo que la termina pagando peor que nosotros si no fue condenado? Y si llegó a casación, es porque llegó a casación porque hubo una condena, por eso llega a casación. Pero fue absuelto después. Yo te lo digo así, si vos tomás el hecho aislado de esta persona fue condenada y llegó a un tribunal de casación. Estamos hablando de un tribunal superior, Doctor, que no cualquiera llega a casación. perdón, pero yo había entendido que era típico el hurto famélico, entonces no. No, yo estoy hablando de un supuesto particular, chicos. Ah. ¿Sí? La tipicidad se va a declarar en un caso concreto, no existen reglas generales. ¿Sí? En el caso de esta persona que fue de manera independiente, tuvo una condena y llegó a un tribunal superior. ¿Saben la cantidad de veces que casación te dice rechazo el recurso por improcedente? En este caso lo abrió. En cambio, yo te aseguro que si vos tenés 100 personas que acuden a un determinado lugar y se llevan las cosas, seguramente la mayoría no sean imputadas. ¿Ustedes se acuerdan cuando fue el anterior paro de la policía y demás? Sí. ¿Cuántas de esas causas terminaron en la justicia? Muy pocas. ¿Sí? En ese caso terminaron muy pocos. ¿Por qué? Porque la justicia en determinado supuesto termina por soluciones alternativas, si se quiere. O porque no puede individualizar al sujeto, o porque esto, o por lo otro. ¿Sí? Muy bien, tengan en cuenta eso, chicos. Después, los hurtos iban a hacer una pregunta, ¿no? No, yo iba a decir nada más que mi comentario iba apuntado a que tendría que ser la misma resolución para 100 personas como Juan Pérez que para Juan Pérez. Digamos, está igual de mal que se roben un pollo que se roben 100. Pues se está hurtando de la misma manera. A eso iba mi comentario nada más. Y a eso iba con lo de igualdad ante la ley. Lo que pasa que cada caso tiene distintas aristas, los jueces siempre fallan, salvo en algunas cuestiones, siempre uno falla de acuerdo a las posiciones que tiene y lo que aprendió en la vida. ¿Entendés? Para algunos, sí, más vale, sí. sobre el mismo supuesto te va a decir, no, sobre el sujeto se llevó un pollo y la verdad que esto no merece ni que tramite, lo archivan de una. Para otros, sí. Es así, o sea, quizás, si vos agarrás 10 tribunales distintos, 10 jueces distintos, el mismo supuesto te la van a resolver de distintas formas.
¿Entendés? Te van a dar 10 soluciones distintas por ahí. Lo que está mal, ¿sí? Eso está perfecto. Cada uno resuelve, o sea, de acuerdo a lo que cree, a lo que ve en el expediente y demás. Lo que está mal es que la misma persona, ante el mismo supuesto, falle de dos formas distintas. ¿Entendés? Si vos defendiste a Josecito Pérez y el juez directamente por el mismo hecho archivó la causa, está perfecto. Supongamos que viene tu compañero y ante el mismo supuesto el juez eleva la causa a juicio. Vos decís, pero pará, acá fallás de una forma y allá fallás de otra, ¿sí? Entonces la uniformidad de criterio siempre se le exige al mismo magistrado o al mismo tribunal. Vos no podés exigir que un tribunal falle igual al otro. Por eso a veces los tribunales superiores, para unificar criterios, ¿sí? ¿Sí? Resuelvan de una determinada forma para que los inferiores más o menos sigan ese criterio. Muy bien. Bueno, chicos, hurtos agravados se los dejo a ustedes y la semana que viene voy a ver si les tiro algunas preguntas, ¿sí? Durante la semana o algún caso práctico, y la semana que viene nos metemos directamente con el delito de robo y vamos a ver si podemos empezar a hablar de robos agravados. ¿Sí? ¿Alguna consulta? Sí, profesor, yo tenía una duda. Sí. Se la dejé en el chat, pero bueno, se la leo. O sea, hagamos de cuenta que entró un grupo de personas a un campo y robó animales. Abrió la tranquera y se llevó los animales. ¿Sería un hurto o un robo? No, ahí tenés un abigeato. Entonces los animales son cosa mueble. Eso es lo que yo entendí en civil. Sí, pero sí, ahí vos tenés un abigeato, que es una figura específica. ¿Sí? Yo cuando hablaron de los animales, abrí los ojos grandes porque alguien dijo que eran inmuebles. O por lo menos eso escuché yo. Ah. ¿Sí? Sí. No sé, alguien Igual dijo, el no, manual los los animales trata en la misma unidad, a los animales, al abigeato y a los hurtos. Sí, exactamente. Ustedes tienen el delito de hurto, el delito de abigeato, el delito de robo, ¿sí? Igual el delito de abigeato es aburrido. Generalmente antes no se llegaba a tomar el delito de abigeato. O sea, se hacía y se enfocaba en hurto y en robo, ¿sí? Después en las figuras agravadas, sobre todo en el 165, ¿sí? Después en extorsión, después en estafa, pero abigeato creo que desde hace 10 años nunca vi que hicieran una pregunta en ese sentido. Gracias. Sí, se pregunta mucho de extorsión, chicos, porque extorsión es un delito que, bueno, antes cuando lo tomábamos en el aula presencial, el delito de extorsión siempre trajo mayores dificultades para los alumnos. Muchísimas. Pero bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Ninguna pregunta? Profe, yo, Lucía Álvarez. A mí me quedó una duda cuando estaba dando los ejemplos y después no quise interrumpir porque se mezclaron con muchos más ejemplos. Cuando habló de la camiseta que le prestaba al amigo y no se la devolvía, usted dijo que eso era defraudación, si no entendí mal, pero si un compañero se olvida una lapicera en un lugar y yo lo conozco, pero esa persona no sabe que yo me quedé con su lapicera, eso sería hurto. ¿Lo entendí bien o me confundí todo? Sí, en el primer caso de la camiseta, vos no te olvides que yo la presté. ¿Sí? Yo se la entregué a un compañero de equipo, mi compañero de equipo se la llevó, ¿sí? Y después no me la devolvió. Mi compañero de equipo entra en posesión de esa camiseta por un acto legítimo, ¿sí? Que es la expresión de mi voluntad de prestársela. En el delito, claro. En el otro caso, nosotros tenemos una cosa perdida que puede dar, ¿sí? Si yo sé que pertenece a determinada persona, algunos pueden entender que es el delito de hurto y otros pueden llegar a entender que existe una especie de defraudación, ¿sí?
se maneja entre esas dos variables. Pero para mí estaría más cercano a lo que es un hurto. El segundo supuesto, ¿no? Fíjate que en un caso... Y en el hurto, en un en el caso, hurto siempre... vos tenés en cuenta esto. En el supuesto de la camiseta, la persona entra en posesión de esa camiseta por un acto de mi voluntad. Sí. Yo la entregué. Yo soy la persona que se la entregué. Hiciste un acto válido. En el otro no. Claro, el otro fue más un olvido, quizás de una persona, o un descuido de la lapicera que se le olvidó. No importa si fue un descuido, si fue un olvido, ¿sí? Lo que importa es que el sujeto activo de la conducta que va a ser juzgada, ¿sí? Vos entras a analizar cómo entra en posesión de eso. ¿Cómo llega a eso? ¿Entendés? Gracias. Sí, ahora sí. No hay que... ¿Otra consulta, chicos? ¿No tienen más preguntas? Por mi parte no, Julio, buen fin de semana. Bueno, está bien. Si no tienen más preguntas, los no. despido y buen fin de semana, chicos. Buen fin de semana y que anden muy bien. Nos veremos en estos días. Chao, buen fin de semana. Adiós.